Vayámonos entonces al libro de Levítico capítulo 1 al 3. Voy a leer, a grandes rasgos, leer esta primera parte y luego voy a empezar a desglosar uno o dos versículos de esta primera pasaje que tenemos en pantalla. Vamos a leer ahora mismo y nos dirá de la siguiente manera. Adonai llamó a Moshe y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Adonai, traeréis vuestras ofrendas de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Adonai. Fin de esta cita. Entonces vamos a irnos moviendo y vamos a analizar la primera sección de este pasaje muy interesante. Movámonos a la siguiente lectura, que es el detalle de esto lo que acabamos de leer, y ya lo vamos a desglosar en el hebreo. Este pasaje en Levítico, en este caso Levítico 1:1, nos va a decir lo siguiente: Vayikra el Moshe, vaidaber Adonai elav me'ohel moed lemor. Y Adonai llamó a Moshe y le habló desde la tienda de reunión diciendo. Y ahí podemos ver el libro, las letras en amarillo, la palabra Vayikra. Vayikra significa y llamó. Viene de un verbo muy interesante que es el verbo karaf. Llamado, voces, llamar, proclamar, leer. Continuamos con el siguiente pasaje, que es el versículo 2. Continuemos en la pantalla, por favor, si es tan amable. Versículo 1, 2, y nos va a decir lo siguiente. Ya descubrimos a Vayikra. Ahora vamos a otra palabra de interés en el versículo 2 del capítulo 1. Daber el Bene Israel veamarta alejen. Adam ki yakrib miken korban la Adonai. Y la palabra que quiero subrayar, y vamos a ponerlo aquí a un lado, es la palabra una ofrenda a Adonai. Y la palabra hebrea es korban la Adonai. La palabra que ha sido traducida como ofrenda, y ahí lo tenemos subrayado, ofrenda, es la palabra corbán. La palabra corbán significa sacrificio, inmolación, ofrenda, oblación inclusive. Muy interesante que hace muchos años, ustedes saben que un servidor tiene muchos años dentro del judaísmo mesiánico, las raíces judías, hebreas. Y en muchos años empezó a llamársele a las ofrendas, traigan el corbán. Recuerdo la historia del Moré Dudo que dijo que un judío, cuando se mencionó en una congregación mesiánica allá en Colombia, que iban a traer la ofrenda, el corbán, el judío muy interesante empezó a mirar a ver dónde aparecía el animal, dónde aparecía el toro, el becerro, porque corbán, la ofrenda, se refiere a animales vacunos. Y luego de muchos años entendimos que la palabra corbán no es para las ofrendas sino para ofrendas de animales. Y muchas veces malinterpretamos, queremos correr con el conocimiento, pero definitivamente no, el corbán no se refiere a una ofrenda regular de monedas o dinero. Ofrendas, holocaustos a Adonai. El libro de Levítico, en su capítulo 7, 37, muy interesante, describe y hace un resumen de 6 diferentes sacrificios que habían sido presentados hasta entonces según la Escritura. Vayámonos allá a Levítico 7:37.
y vamos a poder leer y vamos a ver que cuando se traían sacrificios o los sacrificios que hay en el templo son una clase exclusiva solamente. Hay diferentes sacrificios, ofrendas, había sacrificios y ofrendas para diferentes motivos. Vayámonos allá. Levítico 7:37 y nos va a decir: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de cereal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces podemos darnos cuenta, queridos amigos y comunitarios que están tomando nota de la clase o de esta enseñanza, que hay diferentes tipos de holocaustos, de ofrendas. Vamos a poner en pantalla una lista que yo conseguí o que tengo desde hace muchos años con respecto a los diferentes nombres de las diferentes ofrendas. La primera ofrenda, que es la ofrenda elevada, una ofrenda de ascensión, es la ofrenda denominada Olá. La ofrenda de ascensión del ganado, y se encuentra en Levítico. Ahí tenemos el Levítico 1 al 17, capítulo 6, versículos 8 al 13, la Olá. Luego está la minjá, que es la segunda. La minjá es oblación. Levíticos 2, 1, 16, 6, 14 al 18. Muy interesante que el término oblación en latín, oblatio, ofrenda, alude a una ofrenda o sacrificio que se realiza a un ser espiritual, a una divinidad. 3 está la ofrenda de Hatat, que son sacrificios por el pecado. Ahí tenemos los pasajes bíblicos. Está la ofrenda de Asham, también sacrificios de culpa. Miluim, ofrenda de consagración, es decir, de las plenitudes. Y la Shlamim, la ofrenda de Shalom, la ofrenda de paz, como nos dice Levíticos 3 también. Muy interesante dentro de estas 6 ofrendas en particular. Las 2 primeras, la Olá y la minjá, son relacionadas y se pudiera decir que son hermanas o están relacionadas. Y la ofrenda de Hatat y Asham, que es la tercera y la cuarta, son hermanos también. Y cuando hablamos de hermanos es porque son ofrendas, son ofertorios por motivos muy similares y se parecen entre ellas. Así que tanto la Olá y la minjá son relacionados. Tanto las ofrendas de ascensión como las de oblación son llamadas korbanot, ofrendas de ascensión. Korbanot, ofrendas, corbán, ofrenda. La palabra hebrea que ha sido traducido para holocausto, y ahí lo tenemos en la parte de abajo, o ofrenda de ascensión, que es un holocausto, es la palabra Olá. Ahí lo tenemos en pantalla. Y la raíz de Olá es Alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantar, alzarse, brotar, surgir, crecer, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigir. Inmigrar a la tierra de Israel también, la Olá. Uno es uno que hace aliyá, que hace ascenso a Israel. Así que ambas ofrendas, la Olá y la minjá, ambas son llamados olé, en plural olim. Y son llamados, y tienen que ser ofrendas muy interesantes, que son ofrendas hechas en fuego. El sacrificio de la Olá es un sacrificio de ascensión. Es para los ricos la Olá, y el sacrificio de minjá, la oblación, se hacía para los pobres. ¿Por qué? Porque una era más costosa que otra. ¿Y eso hace una diferencia entre la Olá y la minjá? No. Muy interesante que la Olá se da de los animales y la minjá normalmente se daba de productos del campo. Ahí podemos ver algo muy interesante. Es que dar ofrendas, el hecho de que usted no tenga recursos, o sea, tenga muy pocos recursos,
no lo exime de no dar ofrendas. Usted puede dar una ofrenda dentro de su capacidad, así sea pequeña. Muy interesante que la olá y la minjá, que la tenemos ahí, son las primeras ofrendas que aparecen mencionadas en las Escrituras. Vamos a ver dónde nos aparece por primera vez la minjá. Vámonos a Génesis 4, capítulo 4, versículos 3 y 5 al 5. Nos va a decir, vayamos allá y leamos este pasaje muy interesante. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Adonai una ofrenda del fruto de la tierra, minjá. Y pongo el acento aquí porque esa es la palabra que aparece en el hebreo. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Adonai miró con agrado a Abel y a su ofrenda, minjá. Pero a Caín y su ofrenda, minjá, no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Así que en este texto del libro de Génesis aparece la palabra minjá, que significa don, presente, regalo, ofrenda. Normalmente la palabra minjá es usada para ofrendas sin sangre, pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. La ofrenda de Abel, Hebel, fue de un animal, probablemente quemado. Ahora, Caín ofreció una oblación de cereales y frutos de la tierra. Y hay una gran probabilidad de que la ofrenda de Caín no fue aceptada. ¿Y sabes por qué no fue aceptada? Porque él no era pobre y podía haber sacrificado un animal. De acuerdo a lo que dicen los eruditos, no tuvo una motivación adecuada al hacer un sacrificio de esa manera. Pero entonces, ¿cuáles fueron las razones por las cuales la ofrenda de Caín no fue aceptada? El Eterno no la recibió. Tengo una lista básica y vamos a empezar a leerlo. Según los eruditos de Israel, vamos a ir pasando. Dicen lo siguiente. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales la ofrenda de Caín no fue recibida? 1. No tenía una actitud correcta hacia el Eterno. No le dio lo mejor ni lo más preciado a Dios. Y no tenía una actitud correcta hacia su hermano. La relación con el prójimo es decisiva a la hora de presentar una ofrenda al Eterno. Mira lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Vayámonos allá, Mateo 5, 23, y nos va a decir lo siguiente. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, vamos a continuar con la lista. Más claro, como dirían en mi época, no canta un gallo. La ofrenda tiene que tener la kavaná. Importante. Entonces continuamos. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales la ofrenda de Caín no fue recibida? No ofreció animales, sino solamente el producto de la tierra. No tomó en cuenta la revelación. Mire, las primeras tres son: no tenía una actitud correcta, no le dio lo mejor y no tenía una actitud correcta hacia su hermano. Dice, no ofreció no ofreció animales, sino solamente del producto de la tierra, teniendo la posibilidad para hacerlo. No tomó en cuenta la revelación del derramamiento de sangre que se había dado en el huerto cuando el Eterno sacrificó un cordero para vestir a los hombres y así cubrir su desnudez
que había sido producto por el pecado. Ya empiezan a darse cuenta por lo cual el Eterno no aceptó su ofrenda. No la hizo de buena gana. Lo hizo a regañadientas. Muy claro, nosotros hemos escuchado siempre por años, el Eterno ama al dador alegre. Así que hemos visto el ejemplo de Caín y Abel, que ofrecieron entonces una minjá. Ahora bien, la otra palabra, la olá, aparece por primera vez también en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 20. Vámonos allá a Génesis capítulo 8, versículo 20, y nos va a decir lo siguiente. Y edificó Noé un altar a Adonai, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto al altar. Esta palabra que aparece en hebreo acá es la palabra olot, que es el plural de olá, holocausto o una ofrenda de ascensión, de olor grato delante del Eterno. Lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Y hay 3 clases de olá presentadas en Levítico capítulo 1. Y vamos a ponerlo en pantalla. Las 3 clases de olot o olá. Uno es del ganado mayor. Segundo, del rebaño. Y finalmente, de las aves. El valor de la olá va de lo más caro a lo más económico. Luego el Eterno sigue dando la oportunidad para que los que no tienen dinero, ni siquiera para una cría de una paloma, ellos podrían dar harina, aceite de oliva, incienso, sal, entre otras cosas. Y esto nos muestra un detalle muy importante, que tu estado económico, el estado económico del pueblo en ese momento, no podía ser un impedimento para traer ofrendas delante del Eterno, por medio de las cuales podemos acercarnos. El Eterno nos está dando la oportunidad, dentro de todas las posibilidades, seas rico, seas pobre, poder dar al Señor de lo mucho que Él te ha dado. Tanto rico da como el pobre da, y el Eterno mirará el corazón y sabe cuándo una persona ofrece según su posibilidad o cuando no lo hace. Vámonos a Lucas 21, 1 al 4, y nos va a decir lo siguiente. Vayamos allá. Lucas 21. Levantando Yeshua la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Queridos hermanos, una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada delante del Eterno, porque Él ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, 7 nos va a decir: y cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. Podemos aprender, y de esto aprendemos, que el propósito del sacrificio es poder acercarnos al Eterno y presentarnos delante de Él. No hay manera de poder acercarse a Hashem sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse al Eterno y estar en su presencia, como está escrito en Éxodo 23:15 en su segunda parte. Mire lo que dice Éxodo 23:15 en su segunda parte. Dice: y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La ofrenda de ascensión es voluntaria
y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer, israelita o gentil. Ahora bien, antes de Levítico no se podía ofrecer sacrificios porque el pueblo fue esclavo. No se podía ofrecer sacrificios si no se tenía la instrucción dada en el Sinaí. No se podía hablar de santidad si no había libertad plena, redención plena del pueblo de Israel. Se dice que el libro de Bereshit y Shemot, Génesis y Éxodo apunta a Levítico. Y Números y Deuteronomios apunta también a Levíticos. Levítico es el corazón de la Torá. Ahora bien, ¿de qué habla Levítico? Levítico habla de entrañas, de sacrificios, de reses muertas, de holocaustos, y es uno de los libros que más rápido pasamos de largo, ya que en el cebo y las grosuras no hallamos un gran entendimiento ni sentido. Parece el lugar de un carnicero. Ya a esta hora, queridos hermanos, que nos acercamos y estamos en el mediodía, nuestro organismo va a empezar a sentir hambre y va a ser fuertemente estimulado por olores. La pregunta será, ¿alguien se satisface solo por olores? No, hay que comer. Dice la parashá de hoy que los holocaustos para el Eterno son como un olor fragante. Ahora, ¿el olor fragante satisface el hambre? O sea, ¿el olor fragante traerá satisfacción a la persona con mucha hambre? No necesariamente. Es interesante que el gran sabio Rashi de la Edad Media, erudito judío de la Edad Media, dijo que el olor grato hace referencia a lo que siente el Eterno cuando el pueblo se prepara para hacer algo realmente bueno. Se prepara, pero no lo ha hecho todavía. Es decir, después de ofrecer el sacrificio de olor grato, viene algo. Y viene algo, es decir, viene la acción. Huele asado. Y luego lo que espera es la persona es comer. De lo contrario, nos vamos a quedar con hambre. Todo un olor agradable no sirve, sino hasta que llenemos esa sensación de vacío. O sea que el olor grato no es suficiente. Si las alabanzas en tu iglesia decimos, esto es un olor grato, eso es solamente el preámbulo a la comida. Inclusive la prédica puede ser un olor grato. Solo cuando tú haces es que se volverá alimento a tu cuerpo. Salmos 40, capítulo 40, versículos 6 al 8 nos va a decir lo siguiente. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Elohim mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Si bien es cierto, el olor grato, querido hermano, es lo que el Señor quiere, pero más que un olor grato, Él desea que hagas su voluntad. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás llegando conmigo al entendimiento? Todo Levítico es un ejemplo para entonces poder hacer la voluntad de Hashem. Vayámonos a Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8.
Miqueas capítulo 6, 6 al 8 nos va a decir lo siguiente. ¿Con qué me presentaré a Adonai y me postraré ante el Elohim de lo alto? ¿Me presentaré delante de él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agrada a Adonai de millares de carneros, de miriadas de ríos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y dice el versículo 8, nos va a decir, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Adonai de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Elohim. Querido hermano, esto es verdaderamente el banquete. Hacer la voluntad del Eterno. Sin embargo, todo banquete debe venir precedido por un olor grato, un olor agradable. Todo banquete al Eterno debe venir precedido de un olor hermoso. De allí la importancia de la alabanza, de los cánticos, porque se empieza a preparar el ambiente para algo. ¿Y qué es lo que verdaderamente satisface al Eterno? ¿Las entrañas de un animal quemándose en la ofrenda de la olá? ¿O las oblaciones de minjá? ¿O los sacrificios de paz shlamim? ¿Qué es lo que verdaderamente o realmente agrada al Eterno? Lo que agrada a Hashem es un corazón que se entregue totalmente a Él. ¿Por qué becerros? Para sacrificar la parte animal que hay en nosotros, la parte violenta. ¿Por qué carneros? Para sacrificar la parte promiscua, esa parte que no puedes controlar, los impulsos sexuales mal habidos. ¿Por qué se ofrenda pichones? Para sacrificar esos pensamientos que vuelan y salen de los mandamientos de la Torá. Era el sacrificio de los animales para que quedara en nosotros lo espiritual. No que el Eterno se complace en sacrificios de animales como en las otras culturas que sacrifican animales también. Y otros van al extremo y no se los comen, sino que se los adoran, como los hindúes, cambiando la gloria de Dios por reptiles y cuadrúpedos. Romanos 1, capítulo 23, versículo 23, nos va a decir lo siguiente. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El libro de Vaikra, un libro que dice que el Eterno le habló a Moshe en la tienda de reunión, en el Ohel Moel. Dice Levíticos 1:1 y lo vamos a poner ahí a un lado. Adonai llamó a Moshe y le habló desde la tienda de reunión. Aquí, hermanos, en esta escena es que Hashem habla. Lo hace en la intimidad de su tienda y nadie más puede oír sino solamente Moshe. El Eterno quiere en el libro de Vaikra mostrarnos que Él sí habla y Él sí llama. Él llama a que des una ofrenda de olor grato delante del Eterno. Y cuando des ese olor grato, entonces Él esperará de ti lo mejor en la acción diaria de tu vida. Pero muchos de nosotros invitamos al Eterno y le ofrecemos holocaustos de un muy buen olor grato. Pero solo se queda ahí en ese olor grato. Es como si te invitaran a una parrillada, a un asado,
y solo vas a oler la carne, pero no comes. Y muchos de nosotros, para Dios, lo hacemos así. ¿Y cómo queda Hashem? ¿Cómo queda el Padre Celestial? Según el ejemplo que he dado, querido hermano, querido amigo, Él queda con el deseo de haber recibido algo que no obtuvo. Pero hubo alguien, querido amigo, que sí lo dio todo, absolutamente todo, y obedeció para sacrificio perfecto. Que no solamente se quedó en la buena intención y las obras, porque liberó demonios, sanó enfermos, compartió las buenas nuevas del Evangelio, sino que pudo entrar así como Moisés pudo entrar en la presencia del mismo Altísimo, su Padre, para que fuese un sacrificio aceptado por el Eterno. Yeshua, nuestro Mesías. El libro de Vaikra, queridos hermanos, no es un libro de entrañas, de grosuras, del lóbulo del hígado, de patas, de determinados asados únicamente, sino en la forma más práctica para entender que el Eterno desea todo lo de nosotros. La cabeza, nuestro intelecto, nuestras entrañas, nuestros sentimientos, las patas, nuestro andar, nuestra voluntad, nuestra intención, nuestra fuerza. Hashem está buscando eso de ti y de mí. En el libro de la santidad, de la consagración de los sacerdotes, donde se dan las leyes referidas a la pureza y la santidad, referida a la relación con el Eterno y también con los demás. Queridos hermanos, necesitamos ser santos para poder tener una relación de acercamiento con el Eterno y con las demás. ¿Por qué? Porque muy bien, Primera de Pedro 1, 13 al 16, los va a decir. Primera de Pedro 1, 13 en adelante nos dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Yeshua, el Mesías. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Versículo 15 nos va a decir: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo.